porque siempre tienen algo que decir de nuestra democracia y con distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas y todos. Aquí estamos un domingo más en Políticamente Humanas. ¿Qué me dicen? Me engañaron. Esa fue la frase de la semana pasada. Nos sentimos engañados. Les pido perdón, pero no les pienso devolver un peso. Así ha sido la semana pasada, una semana de mucha frustración. Ya estamos bien cansadas y cansados de tanta colusión. Bueno, en fin, todo mal, pero siempre hay puertas abiertas. Un buen domingo para disfrutar y para pensar para adelante cómo íbamos saliendo como país de toda esta cucarachareada. Este programa es auspiciado por Editorial Desconcierto y por Editorial 8 Libros. Entonces yo a mi invitada, que es una invitada de lujo, que me cae muy bien, es diputada, es muy joven y se llama Camila Vallejo. Bienvenida a Políticamente Humanas, Camila. Muchas gracias, Kena, por la invitación. Para usted, el libro de la Editorial Desconcierto, Canto de Sirenas, el derecho de aguas chileno, es todo un análisis que hace Karl Bauer sobre las aguas en Chile y, bueno, territorial y todo, y usted como... Muy bien, deberíamos darle uno de estos libros a la Comisión de Recursos Hídricos. Listo, vamos, de la Cámara de Diputados. Ya, van a tener que comprar uno, les vamos a vender uno bien barato. Y para ustedes, ¿cuál es mi cámara? Dijo Pindi, mi cámara para el libro. Esa cámara, ya. El libro Mío Cid Campeador Hazaña es una novela de 1929 de Huidobro, que él reivindica, o sea, reinventa al héroe medieval español, el Cid Campeador. Este es para ustedes una novela gordita. Bien, vamos al grano, doña Camila Vallejos. ¿Cómo se vivió usted esta semana a propósito del caso de colusión y de las declaraciones de Eleodoro Mate y de otros personeros y personajes? Porque ya no son personas, son como personajes. Claro, poco de humano tienen, la verdad. Uno piensa así que hay un sentido de humanidad, claramente no está depositado en estos dueños de empresas que una vez más nos da cuenta de que tenemos un país profundamente desigual, una desigualdad estructural que lleva, ¿cierto?, al abuso permanente, no solamente con cosas que deberían estar garantizadas como derechos fundamentales por parte del Estado, hablo de educación, de salud, sino que también con productos que son prácticamente primera necesidad. Aquí las colusiones se han propiciado, ¿cierto?, y de alguna manera protegidas por nuestra Constitución política en aquellas áreas que además del mercado son poco elásticas, ¿cierto? O sea, donde saben que los consumidores van a estar siempre consumiendo papel higiénico, por ejemplo. El caso, bueno, de los pollos también es parte como casi de la canasta básica. Y bueno, ¿para qué decir de las farmacias? Entonces hay una cuestión que más que de error involuntario, ya que está tan como de moda esa palabra, algo que se piensa, se planifica y se ejecuta de una manera consciente por todos estos caballeros, entre comillas, ¿cierto?, que son dueños, gerentes o que participan de estas grandes empresas. Camila, tú eres diputada de la República. ¿Qué pueden hacer desde el Parlamento? Porque, claro, nosotros como ciudadanos nos sentimos jodimos, no tenemos nada que hacer, nuestra opinión está claro que no vale, porque a propósito de las farmacias todos vimos que se autoinculparon y resulta que hay una ley que permite que salgan libres de polvo y paja. Sabemos que el TV Cable, por ejemplo, también está coludido. Sabemos, es cuestión de ver cualquier servicio que uno necesite y todo vale lo mismo. Por lo tanto, una espera que alguien por la chita haga algo. Ustedes, ¿cómo te sentís tú como diputada que la gente del sector que tú representas te va a decir, o sea, haga algo? ¿Qué le puedes decir tú honestamente que como diputada se puede hacer para terminar con este tipo de abuso? Yo creo que todos tenemos distintos roles que jugar. No creo que los ciudadanos no puedan hacer nada. O sea, creo que el Parlamento debe jugar un rol, el Poder Ejecutivo debe jugar un rol, obviamente también el Poder Judicial, pero por sobre todas las cosas también los ciudadanos. Y pareciera ser que muchas veces por
cierto grado de impotencia, esta sensación de abuso, termina calando en la ciudadanía como un inmovilismo, es decir, ya no, o sea, no podemos hacer nada, esto es lo mismo de siempre, y entonces quedémonos a esperar de que alguien haga algo. Yo creo que una de las cosas que nos ha dado cuenta de las últimas transformaciones que ha vivido nuestro país, te pongo casos muy particulares, el cambio o la posibilidad que hoy día las parejas homosexuales puedan casarse a través del acuerdo de unión civil, el cambio del sistema electoral binominal, lo que se está empujando en educación, o sea, todos esos cambios han sido producto de que la ciudadanía se ha organizado y se ha manifestado. Y en esta área quizás los consumidores están menos organizados, una perspectiva quizás del consumidor o de ciudadano, entendiendo sus derechos, y yo creo que siempre es bueno que todos contribuyan a empujar las transformaciones a través de no solamente la indignación, sino que acciones concretas. Ahora en el Parlamento también nos compete, o sea, el acuerdo de unión civil no se hubiera aprobado si es que el Parlamento no hubiera jugado un rol, pero primero también la ciudadanía, es decir, aquí todos los problemas estructurales que tenemos en Chile y que derivan, ¿cierto?, en estos casos de abuso, tienen que ser combatidos desde la acción ciudadana y política a la vez. Ninguno puede actuar solo, creo yo. Y en el Parlamento al menos es evidente que hay que devolverle a la colusión el grado de delito y no de falta, como fue cambiado durante el gobierno de Lagos. O sea, hay que elevar las penas, ¿cierto? Hay que elevar las sanciones a estos hechos porque realmente atentan contra mucha gente, no solamente contra el Estado, sino que también y principalmente contra todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, no basta simplemente clase de educación cívica o multas porque son clases de ética. No, o sea, estos es delitos. Aquí son delincuentes de cuello y corbata que le roban a millones de chilenos y no es simplemente un delincuente que hoy día tiene, por ejemplo, 2 o 3 años de cárcel por, por un robo con fuerza. O, claro, con uso de la fuerza y que, claro, un robo de un celular, pero aquí estamos hablando de millones y millones de pesos, de dólares incluso, que son robados a millones de ciudadanos. Entonces eso merece cárcel, evidentemente. Pero yo creo que no basta simplemente con que en el Parlamento le pongamos urgencia, ya se le puso urgencia, el Ministerio de Economía le puso urgencia a las penas o a los castigos en relación al tema de colusión y con toda la agenda, ¿cierto? También de transparencia y probidad hay que avanzar en eso, pero yo lo veo desde un punto de vista más estructural. Yo creo que hay que combatir este modelo ultra neoliberal que ha derivado no en la libre competencia, sino que en la concentración de los mercados. O sea, tenemos décadas de implementación y desarrollo de un modelo neoliberal con un Estado neoliberal que ha permitido y amparado que el desarrollo de nuestros mercados y la economía derive en alta concentración en el mundo privado de las principales áreas del mercado, los rubros del mercado. Y eso entonces hay que replantearlo desde el punto de vista también estructural para que no se produzcan estos vicios. O sea, nos ponemos de acuerdo porque tenemos el poder, ¿cierto?, económico, manejamos más del 50% del mercado, o quizá un poquito menos, pero manejamos gran parte del mercado, entonces podemos tener las facilidades de, independiente incluso si es que nos va a derivar en cárcel, no podemos hacerlo. Y por lo tanto yo creo que aquí el desafío está en un debate que se abrió hace poco y que es el más de fondo, y podemos profundizar en eso, Kena, que es el cambio de la Constitución y el carácter de nuestro Estado, el carácter de nuestra economía. Me comiste toda la pauta que yo tenía. Bueno, podemos ir particularizando entonces. Para eso el cerebro, no, está bien, hay que usarlo, dale. No, es que quiero contarles que estamos conversando con la diputada Camila Vallejo, tantos temas que hay para hablar con ella. Acuérdense de usar el hashtag Humanas en Clave para que se lleven el libro de Huidobro, Mío Cid Campeador, que él hace en el año 29 una reinvención de este personaje. Es que antes de hablar del proceso constituyente, la nueva constitución, se le preguntó, yo escuché que un periodista le preguntó al vocero de gobierno, a Marcelo Díaz, si todo esto de la colusión implicaría además la posibilidad de un cambio al sistema económico de Chile, el libre mercado. Y él dijo, bueno, se corrió. ¿Qué posibilidades hay de que se haga un cambio profundo, como decías tú, estructural, profundo? Es decir, que esto efectivamente tenga control, porque hoy día no está el horno para bollo, no, yo creo que no hay una masa crítica que permita hacer un cambio total, porque la gente
la mueven con mucha facilidad. Una sabe que terminaron diciendo que la reforma tributaria iba a afectar a la clase media, la derecha lo puso y la gente, mucha, la repetía como loro. Después terminamos con la reforma educacional, que era un tremendo proyecto y la gente estaba súper feliz. Después la gente diciendo que prefería pagar. Hay una manera de llevar a la gente en como una marea, una cosa así, y hay otras que se mantienen firmes y hacen su trabajo y que son finalmente las que han sacado, creo yo, el acuerdo de unión civil y lo del sistema binominal. ¿Hay posibilidad de hacer un cambio profundo sin el apoyo de la gente, la ciudadanía, el pueblo? Yo creo que no. Yo creo que los cambios no se tienen que hacer solamente pensando en el pueblo, sino que con el pueblo. Y el pueblo, obviamente, a propósito de que este modelo neoliberal también no solamente ha favorecido la concentración del poder económico, sino que también de los medios de comunicación. Y cuando las personas tienen el principal acceso, a pesar de que dicen que no le creen, pero ven mucha tele, llegan del trabajo a ver televisión, el relato y el discurso está bastante controlado y por lo tanto muchas veces se tiende a la manipulación. Pero eso no quiere decir tampoco que la gente sea tonta. La gente piensa, tiene opinión, tiene criterio y además tiene un derecho fundamental que nadie se lo puede quitar, que es a participar y a definir soberanamente el curso de la democracia. Por lo tanto, claro, Marcelo Díaz no va a decir si es que tenemos que cambiar el modelo económico. No, es un vocero de gobierno. Yo creo que es la ciudadanía la que tiene que dar esa discusión y plantearse esa discusión si quiero o no cambiar el modelo económico. Yo creo que hay que cambiarlo, pero no me siento dueña de la verdad. Yo creo que la ciudadanía a través del proceso constituyente tiene que darse la posibilidad. Y además que ni siquiera, o sea, es casi por derecho propio, o sea, el poder constituyente originario debe recaer en el pueblo y cuando discutimos una constitución también discutimos el carácter del Estado, cómo se relaciona el Estado con el mercado, cómo se relaciona el Estado con la ciudadanía, cómo garantiza o no sus derechos, cómo los protege. Y por lo tanto, hoy día teniendo un Estado que está imposibilitado por la Constitución de intervenir en el mundo económico, es decir, de crear sus propios emprendimientos económicos para no tener este chantaje permanente del mundo privado, es decir, cualquier cambio que tú haces a través de tus gobiernos, ¿cierto? Yo me opongo porque entonces porque no invierto, o sea, no invierto y está esta suerte de amenaza. Que el Estado no esté secuestrado permanentemente por ese chantaje y diga, ¿sabes qué? Yo mi economía la puedo mantener independientemente de lo que me diga o no el mundo privado. Eso no puede pasar hoy día, no pasa, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces hay que repensar, desde mi punto de vista, el modelo económico para garantizarnos soberanía política, es decir, con una democracia fortalecida, pero también soberanía económica o, digámoslo, como una segunda independencia económica, que no dependamos, ¿cierto?, de las empresas nacionales o transnacionales que son las que mantienen, de alguna manera, la economía con, obviamente, todos los bienes del mercado mundial y porque no somos dependientes de eso. Y en ese sentido yo creo que es muy importante darle la discusión al carácter de Estado subsidiario. O sea, ahí está un poco, yo creo que como el problema fundamental. O sea, el Estado no se hace cargo, delega en el privado, pero además subsidia al privado. Es decir, que el privado le dice, no, el Estado no se mete en esto porque esto es para mí, yo tengo el derecho fundamental a meterme en educación, en salud, en la actividad económica, y cualquier intervención del Estado se ve casi como una estatización o algo demasiado extremo que atenta contra la libertad fundamental para ellos, que es básicamente la libertad de emprendimiento, pero sin embargo siempre le exige apoyo y subsidio, porque permanentemente además entra en crisis, pero además lo está subsidiando. En el caso, por ejemplo, de la AFP, el Estado subsidia tremendamente a la AFP, para que de alguna manera, entre comillas, cumplan con lo que no logran prometer porque su objetivo principal es el negocio. Entonces está permanentemente el Estado teniendo que ver cómo sube las pensiones, generando pensiones solidarias, porque las AFP no están haciéndose cargo de lo que lo comprometieron. Lo mismo con el sistema de ISAPRES. ¿Para qué decir en educación? También hay un subsidio que a través de las subvenciones se entrega al mundo privado para mantener su actividad económica con negocio sin negocio. Ya podemos decir que no todos los privados tienen lógica de mercado, de generar lucro. Pero yo creo que ahí está un poco el problema fundamental y esperemos que los chilenos tengan la voluntad también de participar, porque eso no se puede hacer participativamente si es que la gente no quiere participar. Por eso es tan importante
de alguna manera que todos los ciudadanos comprendan que, aunque sean un granito de arena dentro de los 17, bueno, no sé cuántos somos en Chile, pero gracias al mejor censo de la historia su participación va a ser fundamental en este proceso y por qué no discutir también en esta concepción hegemónica del modelo neoliberal el rol de los medios de comunicación para que no nos sigan también en muchos casos vendiendo la pomada. Camila Vallejos, diputada de la República del Partido Comunista. A propósito del proceso constituyente que se inició, lo primero que saltaron a la yugular la derecha es cuando, bueno, primero cualquier cuestión que huela a nueva constitución, en especial la UDI, y Piñera, que representa en realidad la alianza, que él dice que hay que hacer reforma, se llaman contrarreforma en todo caso, a la reforma. Saltaron, pero más saltaron cuando Camilo Ballesteros de la DOS tiene que llevar cierto adelante el proceso de educación cívica, que es lo que se piensa hacer estas especies de cabildo, en que se recoja la opinión de la gente y todo lo demás. ¿Te ha tocado a ti vivir el macartismo dentro del Congreso? Porque yo permanentemente aparece alguien comunista y es como que, no sé... Cuando yo era chica pensaba que tenían cole chancho y eran todos bajos y con unos bigotes gruesos y malos. Pareciera que esa imagen, adultos que participan en la vida política, que comparten contigo en el Parlamento, uno les escucha decir unas aberraciones sobre los comunistas que son realmente brutales. ¿Cómo te lo vives tú en el Parlamento? Y volvamos después a Ballesteros. ¿Por qué Ballesteros iba a hacer las cosas de una mirada cuál, digamos, si está dentro de la nueva mayoría? Y ustedes han sido de una lealtad a la presidenta que ningún otro partido de la nueva mayoría ha tenido. Hasta lo plantean como algo malo muchas veces, de otro punto de vista al respecto. Sí, hay mucho de eso. Yo creo que este país está todavía en una situación como que no llegó a la modernidad. Entonces está como en la Guerra Fría, además. Hay muchos fantasmas que convenientemente construyen hacia los comunistas, tendiendo mantener una imagen como que, claro, no los comunistas comen guagua, pero casi que los comunistas vienen a pasar la planadora, quieren instaurar una dictadura. Es que el caos, mira, hasta por redes sociales han surgido imágenes que son ya hasta altura para mí divertidas, pero hay gente que un poco que solo memes o que por las reformas comunistas de izquierda la ciudad de Santiago se ve incinerada, en fuego, casi erupciones volcánicas y el edificio de Pullman cayéndose a pedazos, una cosa así, pero claro, eso es como la caricatura. Uh-huh. Pero te demuestra o te ilustra muy bien esa suerte de prejuicio malintencionado contra los comunistas, porque más saben que nosotros estamos por radicalizar la democracia en Chile, o sea, que no queremos más privilegios, no queremos más desigualdades, no queremos que existan estas diferencias de clases tan abrumantes. No estamos diciendo que queremos una sociedad igualitarista, ¿ya? Porque tampoco somos gente homogéneo, ¿cierto? Uno igual a los otros, que no tenemos capacidad de diferenciar capacidades, talento, vocaciones, aptitudes, qué sé yo, o aspiraciones y sueños. La sociedad es muy diversa. Entonces se cae en eso en todo momento, sobre todo de parte de la derecha más recalcitrante. Y que no digo solamente que esté en la UDI, también hay otros sectores, sobre todo los más pinochetistas, que todavía en esto como que los comunistas venimos, no sé, es muy extraño que pase esto hoy día en Chile. Pero bueno, nosotros yo creo que hemos dado... ¿En el Parlamento una relación democrática contigo decente o también pasa por tu lado así, te miran como que vinierais bajando de...? Es distinto, no son todos iguales. Yo tengo obviamente en la Comisión de Educación me relaciono con diputados UDI y de la Alianza y no es en general malo. Bueno, siempre hay discusiones políticas y hay veces que se juegan... No, pero en el trato cotidiano. Claro, no. Esta pendeja como un hacha. No. A ver si me insultan yo, pero no, que lo dejo pasar. Que uno lo escucha, así a la pasa esta pendeja. No, frente a mí no lo han hecho y pobre de ellos que lo hagan. Bien. Pero yo no sé cuáles serán los comentarios que hagan a puertas cerradas, pero yo valoro, hay algunos parlamentarios que encuentro que son muy caballeros, siendo de derecha, no digo que no tengan que ser de derecha, pero hay otros macartistas a la vez. Claro. Hay un par que 3 podrán salvar ahí, o algunos hay que reconocerlo, pero el resto de repente cae en eso.
Y se vio, por ejemplo, con la imposibilidad de que Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, ingresara. La semana pasada, sí. Entonces, ¿por qué? Además le hicieron un favor, porque incendiaron algo comunicacionalmente. Estupendo. Sí, fue muy, desde mi punto de vista, una mala jugada de ello. Pero da cuenta que su objetivo principal es como no permitir que los comunistas estén aquí. O sea, yo creo que les molesta un poco que tengamos presencia en el Parlamento y que además demos cuenta de nuestra real vocación, de lo que somos. O sea, yo creo que, y lo he dicho, yo me siento demasiado orgullosa, diría yo, de Daniel, de la gestión municipal, cómo ha llevado un municipio que los alcaldes más son como administradores municipales, no son gobiernos comunales, pero él ha llevado mucho más allá, o sea, ha traspasado los límites de lo posible en relación a la administración municipal, ha sacado adelante la educación pública, ha ampliado la matrícula, cuando la derecha antes en la gestión municipal, la verdad es que cerró colegios, bueno, y aquí se han abierto, se han ampliado, se han abierto las comunidades, los profesores tienen 50 horas lectivas, 50 no lectivas, les pagan muy bien, tienen consejos escolares participativos, resolutivos, en fin. O sea, ha empujado transformaciones con mucha vocación democrática, pensando en los intereses de la gente, y para qué decir con el caso de la farmacia, que hoy día hasta alcaldes de la UDI lo quieren replicar. Claro. Entonces yo creo que eso también da cuenta de lo que realmente somos y empieza a desmitificar lo que se ha tratado de instalar comunicacionalmente y sobre todo por parte de la derecha de lo que son los comunistas con estos fantasmas. Y en el caso de Camilo, bueno, él es el director, bueno, es de la DOS, de la Dirección de Organizaciones Sociales del gobierno, y por lo tanto, como parte de la Dirección de Organizaciones Sociales, tiene que encargarse de que las organizaciones sociales participen en este proceso. Es tan lógico como eso. Que sea un comunista, que sea un demócrata cristiano, que sea un... O sea, ¿querés decir que va a impregnar un sello ideológico por tener una militancia cuando tiene que hacerse cargo de un poder o un área, no un poder del Estado, sino que es una responsabilidad del Estado? Y tiene que, por lo tanto, involucrar a todas las voces en este proceso. Entonces, yo creo que es un resquicio más para tratar de impedir el avance de este proceso y del cambio de la Constitución. O sea, yo creo que buscan cualquier argumento para bloquearlo. Camila Vallejos, aquí en Políticamente Humanas. En la encuesta que hubo este lunes o el martes pasado, salió que cerca de un 60% estaba por una asamblea constituyente. Lo cual es estupendo, pero a mí me da pavor, porque también el 80% estaba por la reforma educacional y la derecha inventó un discurso que lo hizo lo que ya te planteé antes. ¿Cómo ves tú que va a ser este proceso? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Qué posibilidades le ves? O sea, se va a agregar este capítulo 16, entiendo, a la Constitución para que permita y da la posibilidad de, que es lo que la mayoría de la gente que está trabajando en esto quiere, que es que sea el plebiscito previo y que sea Chile, la ciudadanía, quienes decidan cuál de las alternativas para hacer una nueva constitución se elija, y no que la elija un parlamento que, bueno, tiene un 6% de aprobación aproximado y a veces menos, que sea quienes dicen 3, dicen 6, yo siempre le regalo 3 más. Entonces, ¿cómo ves tú que va a ser este proceso? Si va a ser muy ardua la pelea, porque ahí va a ser una pelea, si toca que haya un plebiscito, yo me puedo imaginar, o sea, la locura y la inversión que va a haber en eso para concientizar a la gente de alguna manera. Mira, yo creo que el anuncio por cadena nacional de la presidenta tiene aspectos positivos y otros que dejan cierto grado de incertidumbre y que hay que aclarar. En principio, yo que pertenezco más a la bancada transversal por Asamblea Constituyente y que empujó y sigue empujando la idea de plebiscito para que la ciudadanía tome la decisión finalmente de cuál es el mecanismo que quiere para cambiar la Constitución, que puede ser Asamblea Constituyente o no. En principio uno pensaría que el camino más corto y más simple tendría que haber sido que la presidenta convocara, ¿cierto?, a un plebiscito. Y por lo tanto no ahorramos todo esto del cambio, del quórum, o sea, de que por 2/3 tengamos que recién hacer la reforma, el capítulo de la reforma constitucional para abrir institucionalmente las otras posibilidades, para que el próximo Parlamento, ¿cierto?, define. Es como un poco más enredado y más largo, pero yo creo que fue bastante igual inteligente la propuesta. ¿Por qué? Porque
a pesar de los riesgos de no contar con los votos el próximo año para que tener esos 2/3 y cambiar, ¿cierto? Que tendríamos que contar con votos de RN, que ahí hay todo, no necesariamente se van a oponer porque RN está mucho más abierto al cambio en la Constitución. Yo creo que igual es positivo porque politiza las próximas elecciones parlamentarias. Es decir, que los candidatos al Parlamento, que además no va a ser una elección binominalizada, sino que una elección que va a permitir que más fuerzas políticas participen del proceso eleccionario, se va a ampliar el Parlamento, se va a democratizar para que ingresen fuerzas quizá más pequeñas. Por lo tanto, va a generar una correlación de fuerzas políticas al interior del Parlamento distinta a la que hemos visto permanentemente, antes concertación derecha, hoy día nueva mayoría derecha, que ahí, bueno, ha tenido cierta diversificación, pero la correlación de fuerza no ha variado muy sustantivamente. Lo politiza y permite que los candidatos se pronuncien, ¿cierto?, inevitablemente en relación a qué mecanismos van a apoyar o no. O sea, si van a estar en el próximo Parlamento. Lo podemos forzar un poco como ciudadanas y ciudadanos. Va a ser muy inevitable. Mira, hasta los medios de comunicación, los mismos candidatos van a tratar de decir, yo estoy por Asamblea Constituyente, estoy por una convención, no me acuerdo cuál, convención constituyente, o por una comisión bicameral, o por el plebiscito. O sea, el debate se va a politizar un poco más y además se va a forzar, creo yo, inevitablemente, a que den cuenta de qué constitución también querrían. Y yo creo que eso es bueno, porque con el descrédito además de la política, con la tendencia a la baja participación en los procesos eleccionarios, esto puede ser un aliciente a que en la discusión no sea simplemente electoral, sino que sea más de fondo, política, y que entonces podamos dignificar un poco más el ejercicio de la política y la ciudadanía no tome palco, sino que tome parte y tome partido, no en el sentido partidario, sino de posición en relación a este debate que es de fondo. Y además porque te da el tiempo, desde mi punto de vista, suficiente para preparar esas condiciones, es decir, en la etapa de formación cívica y la etapa posterior de construcción de propuestas de constitución, yo creo que permite transformar este 60%, por ejemplo, de que está por la Asamblea Constituyente, o más, creo que un 80% más que cree en que hay que cambiar la Constitución. Sí, más del 80%. En acciones concretas, es decir, que más allá de la opinión, la gente participe en la instancia, se autoeduque o se eduque más sobre qué es la Constitución, o sea, qué es una Constitución, cuál es la Constitución que tenemos actualmente. Preguntan a ti, los ciudadanos que votan por ti, te preguntan a veces sobre este proceso. ¿Saben lo que tú has pipado? ¿Saben la importancia que tiene para sus vidas cotidianas una nueva Constitución? La gente que es más activa en términos de organizaciones, me pregunta. No necesariamente más politizado en el sentido de que son militantes o no, pero, por ejemplo, de juntas de vecinos, de club de adulto mayor, igual muchos preguntan como que tienen la inquietud. ¿Cuándo esto? ¿Qué implicaría? ¿Cómo aterrizar? Siempre hay mucha necesidad de la gente de que hagamos el ejercicio de aterrizar la Constitución a cómo impacta en la realidad cotidiana. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, es que estamos impulsando muchas charlas sobre la Constitución, sobre los mecanismos, etcétera, ya estamos participando, estamos haciendo formación cívica y de hecho tenemos delegados constituyentes formados más de 1.200 en todo el país. Cuando uno le explica que la Constitución es como la norma general que subordina a todas las leyes que vienen hacia abajo, leyes orgánicas constitucionales, leyes generales, etcétera, y leyes simples, y una ley simple que la afecta, para ser cambiada, tiene que ser cambiada coherentemente con esta norma general, y por lo tanto, si a ti no te gusta cómo está orientada, para poder cambiar su orientación hay que cambiar la Constitución. Entonces empiezan como a vislumbrar de mejor manera, de manera más simple, ¿cierto?, cómo le impacta en lo que es el transporte, en lo que es la salud, en lo que es la educación, en lo que es los recursos naturales, los sueldos, la desigualdad misma. Entonces yo creo que ese proceso hay que profundizarlo. No basta simplemente con la opinión del 60% que tenemos ya. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más arduo y por eso creo que es bueno que se nos dé ese tiempo y que no tomemos las cosas tan apresuradamente. Bien, en Políticamente Humana este domingo conversando con la humana Camila Vallejos, diputada. Y acuérdense ustedes el libro para ustedes, mío Cid Campeador. No sé si me está pescando el señor de las cámaras, por favor, que estoy mostrando el libro. Que se lo van a llevar si usan el hashtag Humanas en Clave, un libro de Huidobro que pesca al Cid Campeador y lo reinventa. Vamos a una pausa y volvemos con más Camila Vallejos aquí en humanas.cl. El domingo la clave está en la mejor programación. Ya regresamos con Políticamente Humanas.